La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Cuando dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación, no es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. El Salvador tuvo otras guerras contra las pandillas antes de nuestro gobierno. Hubo enfrentamientos entre el gobierno y las pandillas, aunque después se supo que habían otras cosas detrás, pero hubo enfrentamientos fuertes. Muchas veces la policía, que siempre tuvo, antes de nosotros, gente noble y que quería luchar por su país, iban y agarraban 100 pandilleros presos en un día. Camiones de pandilleros presos, tatuados hasta en los párpados. Y se los llevaban a la cárcel. 2, 3 días después, 99 libres. Y luego... Muy importante recordar varias cosas de lo que está diciendo. En El Salvador, el problema de la seguridad no es un problema pequeño. No es una cuestión que desde el paternalismo, desde la condescendencia europea o anglosajona podamos analizar de manera fría. El problema de la seguridad en El Salvador era que salías a la calle y te mataban, que ibas a hacer la compra, que ibas a visitar a un familiar y a las personas más pobres, las personas más desfavorecidas, a la clase media, etcétera, corrían el riesgo de que las secuestrasen, las matasen, las violasen, etcétera. El poder de las pandillas de salvajes era enorme, y es importante recordar que durante años los países que nos llamamos desarrollados hemos estado poniendo una cantidad de dinero espectacular para que esas pandillas no solamente se perpetuasen, sino que... Esto es importante, Esto es importante. Todos los delincuentes tienen derecho. Porque son humanos. Nadie está discutiendo eso. Yo lo que digo es, ¿qué derecho se contrapone a cuál? ¿Será que me mostraban hace unos días una señora que hace barras de chocolate pero no tiene manos? Porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las 2 manos a su tía porque no les pagaba la extorsión, para que su tía anduviera por el mundo sin manos por no haberle pagado la extorsión. Y la señora, ya sus sobrinos ya están presos, pero ella pues no tiene manos. ¿A que no? ¿A que no has escuchado nunca a la izquierda hablar de los derechos humanos en El Salvador hasta que El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso a ser el menos peligroso? Es alucinante. Y de ella y de otros que sufrieron incluso peor, violaciones, asesinatos, les cortaban las cabezas para mandar el mensaje, así como está pasando en otros países ahora, que cortan la cabeza y ponen la cabeza como una especie de mensaje a todos los demás, como hacían en la Edad Media, que los ponían empalados. Lo que en nuestros países cortan la cabeza y ponen la cabeza. Nadie decía el derecho humano de la persona que fue asesinada, que fue decapitada, de la mujer que fue violada, de los negocios que fueron extorsionados, de la persona que prohibieron... De los negocios que fueron extorsionados. Porque es que los pequeños negocios en El Salvador les robaban hasta el 100% de los ingresos que generaban y les metían en deudas para pagar la supuesta protección de los que luego les mutilaban, robaban, violaban y asesinaban. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. Porque tienen derechos, sí, pero no más derechos que los demás. Esta es la clave. ¿Tienen derecho? Sí, pero no más derechos que los demás. Y por supuesto, cuando hay miles de criminales asesinos, es verdad, se detiene a miles de personas y puede que haya alguno que es inocente. Eso ocurre en todos nuestros países. En todos nuestros países ocurre que en redadas o en situaciones en las que se está luchando contra el terrorismo o contra las bandas de tráfico de drogas, se detiene a alguien que después es inocente. Sí. Y
por supuesto, hay un sistema de garantías que hace que esa persona pueda ser liberada después con todas las garantías, igual que en El Salvador.